El 24 de marzo me llama la atención que me despierto solo, no había ruido, bajo, estaba mi viejo tomando mate en la cocina, y no me dice nada, me muestra el diario del día. Fue derrocado el gobierno. Y me invadió una sensación de alegría, ¿no? De regocijo, ¿no? Me hago cargo, ¿viste? Hoy digo, qué barbaridad, ¿no? Hoy me aterrorizo eso que sentía. Era eso, no era otra cosa. Entonces vos pensás que yo vivía en ese medio, en donde fue una alegría el golpe de Estado. Fue una alegría la destrucción de la democracia y lo que vino después, ¿no? Yo estaba trabajando en la escuela 132 de Isidro Casanova de La Matanza. No hubo gran sorpresa. Estábamos preparados para algo y sabíamos que de alguna manera iba a ser eso. Anteriormente, sí, ya veníamos con toda la historia de López Rega, así que con determinados cuidados en muchas cosas. Pero bueno, nada que ver con lo que vino después, ¿no? Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida falta. Para el oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. En ese momento, y es el que me designa a mí presidente de CONET, estaba de ministro de Educación, el primer ministro, digamos, de un proceso, que era el profesor Ricardo Bruera. Y consideró que fue un experto que conocía su negocio.
proceso, con todas sus virtudes y pecados, en educación puso a un hombre que el tema lo conocía. Los militares indudablemente ponían como condición sine qua non el que los profesores no fueran pro-marxistas o marxistizantes. Y claro, eso, como es lógico, dejaba fuera de escena algunos hombres que, pese a ese marxismo, podían ser excelentes pedagogos y profesores buenos. Casi toda la dirigencia de la CETERA, que entidad que fue creada en el año 1973 de la CETERA, bueno, toda esa cantidad de maestros que integraban la cúpula de la CETERA desaparecieron, fueron detenidos desaparecidos. Francisco Isauro Arancibia, Mariana Letilla Viltes, Eduardo Requena, muchos compañeros de Santa Fe, muchos compañeros de Tucumán, de Salta, de Jujuy. Bueno, estos son los datos precisos que están registrados en el libro blanco que nosotros eleváramos ante la Organización de Estados Americanos. He estado esa misma noche, el 24 de marzo, me entero, me llaman de Tucumán. Habían matado en el sindicato donde dormía al secretario adjunto de CETERA, Isauro Arancibia, lo habían acribillado a balazos, a él y a su hermano, y él era un maestro austero, vivía humildemente, hacía pocos días que había cumplido los años, sus hermanas le habían regalado un par de zapatos nuevos de marca, que era lo único que podía tener de mayor valor a sus trajes permanentes, a sus libros y a todo lo que él tenía, a lo poco que él tenía y a lo mucho que tenía por otro lado. Y cuando lo matan, y como eran costumbres en esa época, la dictadura roba, los que matan y asesinan además se llevaban las cosas de los que secuestraban o hacían este tipo de barbaridades, le roban el par de zapatos que era materialmente el único valor, lo más caro que podía tener, y esto es un símbolo. Qué diferencia de dirigentes sindicales posteriores, porque esto era su única riqueza y la riqueza que tenía de toda su historia, que hoy vas a Tucumán, a Tafí, a cualquier lado y todo el mundo habla de don Isauro Arancibia como el ejemplo del maestro, del comprometido socialmente, como una dignidad de sindicalista muy alta. Ese día recibí el nombramiento de suplente. Algunos compañeros justificaban el golpe, otros hacían profundos silencios ante algunos comentarios a favor del golpe, algunos hacíamos profundos silencios. Era una comunidad del barrio Las Achiras, toda gente muy pobre, donde había, después con el tiempo me fui conociendo algunas familias, donde había algunos militantes, algunos que tuvieron que irse, otros que desaparecieron, y al poco tiempo nomás de estar en la escuela, a principios del mes de mayo, frente al edificio de la escuela había un edificio de dúplex, de 2 pisos, donde supuestamente vivía un militante, porque alrededor de las 3 de la tarde paran como 20 Falcon, bajan un montón de muchachos con boinas y armas largas, apuntan hacia la escuela, apuntan hacia el barrio. Tuvimos que hacer poner a los chicos debajo de las mesas, nosotras, porque buscaban a una persona. Las madres del barrio vieron eso, corrían hacia la escuela. Bueno, fue la primera situación traumática y expuesta que vivimos en la escuela de la dictadura, ¿no? Buenos Aires, 27 de octubre de 1977. Resolución número 538. Visto el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional. Considera a un chico de 4 años subversivo porque quiere crecer, porque quiere tener ámbito de libertad y de decisión. Bueno, esto marca el carácter autoritario de la educación que se impartía en ese momento.
Este era el proyecto autoritario de el llamado proceso de reorganización nacional. Considerando que es materia fundamental del aludido propósito la erradicación de la subversión en todas sus formas. Era como hacer la colimba, era, o sea, castigo físico. El castigo físico pasaba por bueno, por ejemplo, por salir al patio sin saco, por subir y bajar escaleras, durante toda una hora libre. Era espantoso, era súper estricto. Bueno, no hablar, cómo te sentabas, cómo te parabas, no, era horrible la disciplina. Que el blazer, que el pantalón gris, que la camisa, que la corbata, que el corte de pelo. Entonces, que la rigurosidad en el horario, que para vos entrar a la escuela tenías que pasar la inspección de los señores preceptores que se colocaban al modo, viste, de agentes, viste, de la policía en la de entrada, y que en esa postura rígida, firme, ¿viste? Iban observando y señalaban, ¿no? Te llamaban aparte y comenzaba la cosa desde que entraba por el tema, bueno, de si tenías el pelo un poco más largo, si tenías hasta una corbata. A mí un día me rechazaron porque tenía no sé, una corbata de mal gusto, viste, floreada, viste, que no iba, viste. Me dijeron que con esos malbones no podía entrar. Que para el cumplimiento de esa alta misión le cabe al Ministerio de Cultura y Educación una responsabilidad de especial significación. También hacían reuniones con los directores, con los vicedirectores, con los supervisores, por ejemplo en el Teatro General San Martín, donde además de hablarles sobre la subversión, las características que tenían los maestros, ni soñar que un maestro tuviese pelo largo, o que fuera en blue jean, o que no observara las reglas de urbanidad que ellos establecían, el orden que ellos establecían, la disciplina que ellos exigían. Entonces nos damos cuenta de cómo eso iba germinando, y en esas reuniones se decía, aunque por favor se daba un número, ustedes denuncien, no importa que sea una denuncia anónima, nosotros no exigimos que se dé el nombre, que se presente el denunciante. Lo que queremos es erradicar de la docencia a los maestros subversivos. Yo debo confesar que a mí en el área de educación técnica no me sentí nunca demasiado tocado por los asesores militares que había en educación. Los militares, por tradición, cada vez que van al gobierno, a educación mandaban un hombre de ejército, otro de marina y otro de fuerza aérea, que actuaban como el oído y la vista de las Fuerzas Armadas. Su labor era inquisitiva, buscaba por todos lados subversivos, no permitía que hablaran, por ejemplo, de Latinoamérica. Hablar de Latinoamérica era un tema que ya caracterizaba al maestro como subversivo, y tenía algunos tics indudablemente propios de un fascista, ¿no? El ministro de Cultura y Educación resuelve, primero, el folleto titulado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. Se distribuirá en todos los establecimientos educacionales a través de los organismos competentes en este ministerio. Bueno, llega como llegaban todas las comunicaciones entonces por la red de los consejos escolares, que a su vez esto lo remitían a cada uno de los establecimientos. Yo creo que cuando uno hace esa lectura de las instrucciones dadas durante su gobierno, el gobierno educativo de Catalán, se da cuenta cuántas aberraciones existían. No todas teníamos la misma posición ante la dictadura. Muchas todavía, y de buena fe, sin conocer lo que estaba pasando en las cárceles clandestinas y demás, justificaban el orden. Algunas hacían comentarios que sus hijos en el Colegio Nacional Buenos Aires y otras en el Pellegrini no los dejaban hablar de política y que les parecía muy bien. Muchas asentían,
algunas no callábamos. Segundo, las autoridades de los respectivos establecimientos serán responsables de la difusión del contenido del folleto entre todo el personal docente y administrativo. Tercero, el personal de supervisión controlará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Regístrese, comuníquese, archívese. Juan José Catalán, Ministro de Cultura y Educación. Catalán, sí. ¿Qué quiere que le dije? Nosotros tenemos unos documentos, yo quería que usted nos viera los documentos, porque justamente apuntan... ¿Documentos de Catalán? Documentos de Catalán. Que fueron, bueno, para ser cumplidos, instrucciones a los docentes, en donde, para decirlo muy a grosso modo, era conozcamos nuestro enemigo. ¿Usted lo conoce, el documento? No. Y ahora se lo muestro. Sí. Bueno, allí se habla de cosas de cómo reconocer si una criatura de 4 años tiene infiltración marxista en su conducta. Y se le da instrucciones a los maestros de cómo esto no suceda, además de que, bueno, si hay algún... ¿Eso hizo Catalán? Mire, para que usted vea. Si lo hizo... Mire, este es un original, y acá atrás está... Se lo debe haber escrito un coronel. Coronel. Para marxismo y subversión. Ahora, yo comprendo bastante que los militares tengan también una obsesión con el marxismo, pero una cosa es que tengan la obsesión ellos y otro que lo pasen al ámbito educativo, en donde, claro, Estado Mayor General del Ejército. El proyecto que se cumplió tiene que ver con una cultura que se fue generando, ¿sí? Incluido catalán y las otras expresiones de la dictadura, que me parece que son una expresión de ciertos sectores de la cultura argentina. O sea, la cultura argentina soportó la dictadura y lo que tuvo de holocausto la dictadura durante demasiado tiempo, ¿no? Un tiempo casi infinito, porque un solo muerto desaparecido es un tiempo infinito. Y esto la sociedad lo soportó. En el año 76, dentro de la escuela, hubo una represión feroz contra los chicos que ingresan. Ingresa un grupo de alumnos de otra escuela, entra la policía a la escuela y saca palazos. Y lastiman a muchos chicos contra la pared del fondo de la escuela cuando están por salir. Y eso nos sumerge a todos en un estado de terror que dura hasta el año siguiente. Yo que vivo mi vida sintiendo las cosas, ¿no? No había nada, no registré nada, no tengo nada, por eso no tengo discurso de eso, porque no registré nada, no pasaba nada, era nada, ni siquiera era, yo estudio, trato de recibirme, así me tomo el palo del país, nada, no era nada, era ir a estudiar y estudiar lo que te dijeran y bueno, era, mira que yo hablo mucho, pero si no tengo que decir, te juro que no, yo no, te puedo contar muchas otras cosas, pero de la escuela, en la escuela, que después de muerto, seré lo que quiero, cómo conformarme, siendo nada más lo que no soy, cómo saber que no siendo, seré, cómo tratar de no ser para quererme, cómo defenderme de la muerte que tanto la necesito, cómo escaparme del olvido
para no morir. Se fortaleció la enseñanza de la élite, ¿no? Por ejemplo, una pequeña cita, el ministro catalán en 1977 declaraba: el sistema de vida democrático, igualitario, abierto, libre, surgido en el siglo XVIII y XIX, ha sido socavado con la aparición de las masas. Creo que falta un elemento sustantivo, una lúcida clase dirigente que señale a la Argentina sus objetivos, que fije las medidas para lograrlo y que se transmita a toda la población los influjos políticos necesarios para dirigir la nación. Éramos elegidos de Dios. Nos habían elegido para su plan de salvación. Pertenecíamos y nos sentíamos parte de un grupo especial. Y esto es lo que nos hacían sentir a los de Buenos Aires y a los de Pellegrini. Éramos la élite de la Universidad de Buenos Aires. Éramos la élite que se iba a preparar para un futuro mejor. Éramos los pichones de dirigentes, los que íbamos a servir a lo que se suponía era la continuidad de la dictadura, y crecimos en eso, crecimos en la convicción de que éramos los mejores y que teníamos que servir a la patria. En el 76 vos tenías bueno, hijos de, por ejemplo, ferroviarios, de, por ejemplo, qué sé yo, de un obrero calificado de la General Motors, esa gente que pretendía que su hijo fuese el mejor colegio técnico del país. Ahora, estaban también los hijos de los ingenieros, de los profesionales, de grandes empresas, de, qué sé yo, de Química de Gas, hijos de militares. Entonces, recuerdo que nosotros jodíamos acerca de las dos veredas, ¿no? Porque estábamos los que nos tomábamos los colectivos, viste, a la salida, a la tarde, que íbamos para el sur, viste, para Constitución. Yo en ese momento estaba viviendo en Temperley, ¿no? Entonces éramos toda una barra que íbamos, algunos venían de Claypole, y estaban los que se tomaban el 152, el 64, viste, Olivos, otro barrio, ¿no? Cada año que pasaba, la vereda, viste, de enfrente, ¿no? Los que tomábamos en la vereda de enfrente de los colectivos de Constitución, viste, se iba empobreciendo de Krausiano, cada vez quedábamos menos, ¿no? Creo que el sistema educativo, con todas sus fallas y cosas, empujó bastante bien al país. Yo te diría, más que en los últimos 30 años, en los últimos 80 años. O sea, que realmente en la Argentina, quien quiso estudiar, pudo estudiar. Serán las mismas oportunidades para todo el mundo, pero los recursos, onda, es como arrancar, viste, en Le Mans, pero vos arrancás con 2 vueltas antes, con 2 vueltas más que yo, viste. Sí, no, vos corrés la carrera, pero yo ¿dónde arranco? Pero en aquel momento, los chicos que no aprendían a leer y escribir hasta 3º o 4º grado, en medida importante no iban a aprender nunca más a leer y escribir. Y en los documentos oficiales de la época se decía que en el 1er grado solo se podían aprender 13 letras. Y había palabras prohibidas, textos prohibidos, letras prohibidas. Bueno, esto es una manifestación bien fuerte de autoritarismo. Los chicos decían, a mí sí me ha tocado acceder a registros de observaciones de clases del año 1984, donde los chicos decían, les preguntaban ¿qué tomas a la mañana? Y los chicos decían leche, y alguna maestra les contestaban, esa no porque está prohibida, por la CH, porque no era una de las 13 letras admitidas para su enseñanza. Niveles preescolar y primario. El accionar subversivo se desarrolla a través de maestros ideológicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeños alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes aptas para la acción que se desarrollará en niveles superiores.
La comunicación se realiza en forma directa a través de charlas informales y mediante la lectura y comentario de cuentos tendenciosos editados para tal fin. Prohibirle a los niños acceder al alfabeto hasta los 10 años y prohibirles acceder a la lectura comprensiva hasta los 10 años son una manifestación muy atroz del autoritarismo. ¿Para qué usar la autoridad? Pero, perdón, la verdad que no lo sabía, pero el aprender 13 letras era como metodología limitante o aprendían también las otras. Los textos de primer grado tenían frases tan sugerentes como las siguientes. Daniel emite una opinión. Opina y no tiene la mínima idea de modas. La pálida luna ilumina el manantial. Mis papis de la mano, un idilio ideal. La paloma paladea alimentos del molino de la loma. O sea, terribles esfuerzos de los pobres escritores de textos para escribir con solamente 13 letras. En el proceso, la escuela pierde su función esencial, la de distribuir conocimientos válidos. Esto es amparado por supuestas teorías pedagógicas. Esto afectó también en medida importante a numerosísimas escuelas privadas y confesionales que atendían a chicos de sectores pobres, de sectores populares, escuelas de parroquia, etcétera, etcétera, que en medida importante también se sintieron desconcertadas, porque esto estaba supuestamente avalado por algunos autores que estaban descontextualizados y tomados solo parcialmente. Se hacían estas cosas en nombre de Piaget. Yo te diría que Llerena jamás hubiera dicho que hacía adaptaciones de Piaget. Esto está claro. Eso está claro, ¿no? Matemáticas modernas, la prohibición. No creo en todo eso. Pero existió ahí. Perdón, no creo, y además, yo tenía colegios en los cuales teníamos el secundario industrial, pero además teníamos primario. Nunca recibí denuncias de ese tipo. Cuando prohibieron la matemática del conjunto y la gramática estructural, no le poníamos el título, pero seguíamos enseñándolo, sobre todo en los lugares donde había un desarrollo mayor y una autonomía mayor del docente. Fue más difícil en la zona del noroeste por la característica muy feudal siempre, aún sigue subsistiendo, de esas provincias. El control del director y de los padres sobre la enseñanza recibida por los alumnos constituye un eficiente freno al accionar subversivo, por lo que se impone reforzarlo adecuadamente. Estaba prohibido Martí, por ejemplo, o la poesía La Rosa, concretamente de Martí. Estaban prohibidas las poesías de Nicolás Guillén, de Pablo Neruda, argentino, estaba prohibido Jaureche y más. Entonces los docentes dábamos las poesías, incluida La Rosa, las dramatizábamos y no podíamos no poner el nombre del autor. En este sentido, se ha advertido en los últimos tiempos una notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil. En ella se propone emitir un tipo de mensaje que parta del niño y que le permita autoeducarse sobre la base de la libertad y la alternativa. Yo estaba trabajando en el momento que llegó escrito su prohibición con el libro Junco. No solo que lo estábamos leyendo, sino que lo estábamos dramatizando, que en el fondo del aula habíamos hecho un mural con los chicos sobre ese libro. Cuando llega la lista estaba contenido entre los libros prohibidos. Ahí fue una decisión bastante fuerte, si seguir. Y yo recuerdo que tuve en esos días una reunión de padres, de los alumnos. Se los comenté a los padres. Bueno, nos han llegado una serie de libros prohibidos. Ya creo que en esa época yo ya estaba más lanzada, era el año 78. Ya era como dije, si zafamos de acá, capaz que seguimos zafando. Pero se lo comenté a los padres.
Y los padres de los alumnos dijeron, pero siga, si el libro no tiene nada de malo. Acá había una trastienda. En esta trastienda, de repente, como no se podía casi entrar porque había, suponete, bicicletas, cuadernos nuestros del colegio y demás, ahí nosotros teníamos cosas guardadas, envueltas en paquetes, entre medio de otros libros. Yo concretamente tenía esa colección de Crisis, en realidad no la quemé, la tenía acá. Y bueno, papá también guardaba algunos libros, porque suponíamos que acá, de hecho, nunca entraron. Miraban los libros que estaban en las estanterías. No, había dos tipos de proceder. Uno, venían ellos con una lista, y entonces de esa lista sacaban lo que estaba en la lista. Si lo encontraban, por otro lado, porque tenían que poderlo ubicar, saber quién era el autor, etcétera, y ver dónde estaba. Y por otro lado, de pronto ver un libro, suponte como estos que están expuestos, encontrar un título y decir por qué este libro que tiene este título. Porque como te decía antes, básicamente los que prohibían en realidad no sabían muy bien qué era lo que estaban prohibiendo. Lo hacían un poco así al azar por lo que les sonaba el título y nada que ver con lo que de repente podía tener el contenido del libro. 29 de abril de 1976. En uno de los predios del Regimiento de Infantería Aerotransportada 14, en el Camino de la Calera, provincia de Córdoba, fueron quemados miles de ejemplares de libros y revistas considerados subversivos por las autoridades militares de la región. En un comunicado oficial del Tercer Cuerpo de Ejército se informó a los medios que se procede a la quema de esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana. Se tomó esta resolución para evitar que con este material se continúe engañando a nuestra juventud sobre el verdadero bien que representan nuestros símbolos nacionales, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro más tradicional acervo espiritual, sintetizado en Dios, patria, hogar. Yo enseñaba español a los inmigrantes, tenía gente de 40, 50 años que venían a la escuela nocturna a aprender el idioma. Por eso cuando llegaron a punta de pistola y me sacaron del aula, hubo reacciones verdaderamente maravillosas, de gente que no entendía y que quería oponer. Maestro, cuando a usted le estaban torturando, usted reconoció la voz de un alumno que le hablaba, le Sí, decía maestro. yo dije que debía ser un alumno, ¿no? En 4 oportunidades. La primera, cuando terminaron de aplicar la picana eléctrica por todos los lugares del cuerpo, y estaba tirado en el suelo y con una boca hinchada, con una sed pavorosa, deshidratado completamente por toda la electricidad que uno había asimilado, y entonces se acercó una voz que me dijo: maestro, escupa todo y no trague nada. Después, cuando fue la experiencia del cubo, con que me quemaron las piernas con agua hirviendo y agua helada, se me acercó por atrás, pues yo estaba desnudo, siempre desnudo, con tabique y con capucha, y me dijo: maestro, aguante que falta poco. La tercera vez, cuando me bajaron de la crucifixión y me dejaron ahí en un costado mientras seguía la tortura con otra gente, y me dijo: maestro, pegó en el poste. Quería decir que ya no iba a ser boleta, como se decía en la jerga de entonces. Y la cuarta oportunidad, maestro, perdóname. Los que pasamos por ese momento y sabemos lo que es perder noción de tiempo, de ubicación, de ser como ser, saber que éramos una cosa que nos tiraban en un camión, que cuando me iban a buscar para la tortura yo iba arriba de todos los cuerpos,
cuando salía la tortura iba abajo de todos los cuerpos. Lo que significaba entrar en la sala desnudo, con tabique, con capucha, con las manos extendidas en el hombro del que tenías adelante, y sabías que cuando caía tu brazo, que era el de adelante que iba a la tortura, bueno, vos te tenías que preparar para ir a la tortura posteriormente. Es decir, todas estas cosas que realmente hacen mucho daño decirlas, mucho daño recordarlas, mucho daño pensar que fueron argentinos los que hicieron todo esto, ¿no? Docentes desaparecidos: Liliana Bottini, Julia Espejo, Silvia Ferrari, Luciano Goy, Ángela López Martín, Alicia Silvia Martín. Yo creo que uno de los errores que cometimos, algunos de los que colaboramos en alguna etapa con el proceso, fue el o ser demasiado ingenuos o el no creer demasiado a todo lo que se presentaba en contra de lo que hacía la gente del proceso. Todos sabían de qué se trataba esto del hecho de ser una escuela piloto y todos sabían por dónde corría la cosa. No había inocentes en esto, ¿no? Por supuesto también los preceptores, digamos, la gente de servicio, ¿no? Nadie estaba exento de saber. Esta cosa de la inocencia estaba perdida, ¿no? Nadie podía decir que no sabía qué es lo que estaba pasando en un colegio donde hubo desaparecidos, bastantes desaparecidos, alumnos. Miguel Sergio Arcuchín, Rubén Benjoam, Claudio Norberto Broberman, Mami Josefina Jansenson, Laura Feldman, Juan Carlos Mártires, Mauricio Fabián Weinstein. El encontronazo fuerte fue la muerte de Beckerman, que se hizo el velorio en el colegio, en el patio central, con grandes banderas, ¿viste? Era impresionante, eran banderas montoneras que cubrían el colegio, te digo, para que uno... porque ahora se dice montonero, ¿viste? Y se piensa en una cosa que era un grupito de locos, después terminó siendo un grupito de locos, pero hubo un momento en que las banderas montoneras te cubrían el país. Bueno, en ese momento, en el hall central del Colegio Nacional de Buenos Aires, se velaba a un exalumno, que habían sido exalumnos todos, los montoneros prácticamente, y fue muy, muy emotivo realmente. Eso lo recuerdo como una cosa muy fuerte. Alejandro Golar Parodi, 18 años. Juan Carlos Marín, 18 años. Hugo Osvaldo Toso, 17 años. Pablo Dubkovsky, 17 años. Magdalena Gallardo, 15 años. Un día en un recreo se queda a hablar conmigo y me dice, yo le tengo que decir algo, lo que pasa es que en mi casa no quieren que yo lo diga, pero yo sé que a usted se lo puedo decir. Dice, a mi hermano se lo llevaron un día, es el primer caso que yo tuve directo, así de desaparecido, fue el primer contacto tan cerca, ¿no? Porque bueno, de personas desaparecidas, pero siempre más lejos. Pero más cerca el hermano de un alumno con el que había compartido todo el año fue el primer caso que me golpeó así de cerca. Aparte de la forma en que me lo contaba esta criatura, ¿no? Me decía, señorita, dice, mi hermano estaba en la galería de acá cerca y estaba hablando por teléfono. Y viene un auto y la gente de la galería vio cómo lo subieron en el auto y se lo llevaron. Desde ese entonces nosotros lo estamos buscando por todos lados. Dice, y el otro día fuimos a una comisaría y había muchas celdas y había gente presa. Y de pronto mi mamá se fue adelante y yo iba atrás y de pronto un muchacho me mira y yo sé que era mi hermano, yo era mi hermano, y no me dejaron volver, pero yo estoy segura que era mi hermano. No era, porque la mamá estaba ahí, era seguro que no era. Y después me dice, y sabe señorita, dice, estamos, ya hace un año que había desaparecido el hermano. Estamos en mi casa, dice, y a veces estamos en la puerta y entonces vemos que llega, y llega, y llega, y llega, y decimos, ahí viene, y cuando se va acercando, no es mi hermano, es otra persona que se parecía mucho. Bueno, ahí se pone a llorar, y la calmo,
Y bueno, realmente fue muy duro, y ahí recién entendí por qué esta criatura miraba permanentemente hacia afuera, porque toda persona que pasaba, ella esperaba continuamente al hermano, en la casa esperaban al hermano. Colegio Hipólito Yrigoyen de Barracas, Federico Julio Martún, 17 años. Colegio San Francisco Solano de Ituzaingó, Jorge Luis Fernández, 16 años, y su hermano Juan Alejandro Fernández, 17 años. Claudio Luis Román Méndez, 16 años. Pablo Fernández Mejide, 17 años. Eran cadáveres que aparecían en la ciudad, ¿viste? Porque hay algunos que eran conocidos, qué sé yo, mataban a Ortega Peña y la sociedad entera temblaba. Mataban a, qué sé yo, a Monseñor Angelelli y todos gritaban, pero al mismo tiempo aparecían cadáveres. Que seríamos los que podríamos ser nosotros, digamos. Es decir, que mataban a gente común también. No hacía falta ser famoso. La Arcamendia estaba totalmente aparte de todo esto, nadie se enteraba de nada, seguían viendo las telenovelas las chicas y yendo a la discoteca y les importaba todo tres pomos. El 14 de mayo de 1976, en pleno Río de la Plata, 5 millas al sur del pontón Recalada, una embarcación pesquera recogió el cadáver número 8. El muerto tenía en el antebrazo derecho un tatuaje con un corazón atravesado por una flecha y las letras FA. Desde Buenos Aires, una persona solicitó a las autoridades uruguayas permiso para reconocer el cadáver, sosteniendo que podría tratarse de un hermano suyo que había sido secuestrado en la Argentina, pero nada más se supo luego. Pareció un cadáver incinerado, que fue una experiencia bastante espantosa para nosotros, porque en realidad las únicas que teníamos conciencia de qué era ese cadáver éramos las 6 que nos habíamos pasado de otro colegio. Nosotros sabíamos que era un militante al cual habían torturado, habían matado, le habían tirado querosén y lo habían quemado. El resto del colegio saltaban de la alegría porque nos habían mandado de vuelta a casa. Entonces, la mejor solución que encontraron los directivos de la escuela, en vez de explicar qué es lo que estaba pasando en el país, era decir que se vayan, que no vean nada, que no sepan nada. Por lo cual todas se enteraron de que nos íbamos por eso y no nos impactaron en lo más mínimo. Ellas lo vivieron con normalidad y son el tipo de gente que cuando volvimos decían que no sabían lo que estaba ocurriendo. Que para nosotros fue horrible porque fue la sensación de saber que si a nosotros nos quemaban y nos incineraban, a la mayoría de la sociedad le importaba tres caras. Campo de concentración Escuelita de Famaillá. Ubicación en la zona sur de la provincia de Tucumán, a 36 kilómetros de la capital, sobre la salida oeste de la ciudad de Famaillá, camino al ingenio Fronterita. Descripción. Fue una escuela rural desocupada. Estaba cercada con alambre tejido. Entrando en ella a la izquierda había un aula y 2 oficinas administrativas. Un poco más adelante, a la derecha, estaban los baños. Con eso lo que me estás diciendo es que durante el gobierno de las Fuerzas Armadas hubo lugares de concentración de, yo no sé si de inocentes o no, pero fueran o no inocentes, lo que no creo es que hubiera derecho ni a torturar ni a matar gente por no pensar igual que uno. Ahora, ojo, si encontraban un tipo que había matado a 3 cajeros, que lo juzguen públicamente. Y está bien, si hay que aplicarle 3 tiros. Tenía imaginada esa galería grande que era de la escuelita de Famaillá, y que en una oportunidad yo me supe levantar la venda, que después me equivalió a una flor de golpiza. La cantidad de personas con ese número colgado, vendados o encapuchados con el número de colgado. Y quizás yo no sabía quiénes eran un número, que yo podía recordar los números. Y yo estaba diciendo, también es justicia para vos, para el número 78.
Recorrí el país por todos lados. Claro, no visité el campamento que vos decís de Famayá. No, tampoco Bussi me hubiera llevado a ver. A la izquierda, 8 aulas. Frente a la última se encontraba una habitación que se utilizaba como sala de torturas. En la actualidad ha vuelto a funcionar como establecimiento primario. Bastaría la sola debilidad de una generación de argentinos para que el destino común que los enlaza, legado de sus mayores, se convierta en un desdichado fracaso. Es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes la falsedad de las concepciones y doctrinas que durante tantos años, en mayor o menor grado, les fueron inculcando. En esta alternativa, la incesante búsqueda del ser nacional y la lucha sin tregua por consolidar su conciencia no reconoce final. Juan José Catalán, Ministro de Cultura y Educación. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. El gran disparador, si se quiere, fue la guerra para mí, ¿no? Lo que... estoy parado acá. Y de hecho, si vos crees, los que mataron, los que desaparecieron a tantos compañeros antes de Malvinas, son los mismos, otras manos, pero los mismos que produjeron el conflicto, que generaron la traición y que mataron a nuestros compañeros. Con todos los compañeros que estuvieron desaparecidos, que tuvieron activa militancia política en la organización que fuera, en los 70s y durante la dictadura, siempre como que nos mirábamos a los ojos y somos parte de lo mismo. María Claudia Falcone, 16 años. Francisco López Mutaner, 16 años. Claudio de Hacha, 17 años. Horacio Ángel Ungaro, 17 años. Daniel Alberto Racero, 18 años. María Clara Ciocchini, 18 años. Bueno, en realidad todo un cúmulo de cosas, toda una cuestión bastante conflictiva porque era como que en el colegio toda esta cuestión de la patria absolutamente magnificada y uno, bueno, en el medio entre lo que pensaba, entre el proyecto que, digamos, entre lo que pensaba, lo que empezaba a pensar, lo que empezaba a sentir sobre, bueno, sobre lo que pasaba en el país, sobre la política, bueno, que se nos mezclaba con esto de, bueno, de querer la patria, de defender la patria, como un trastorno bastante impresionante en nuestra cabeza, como que no entendíamos muy bien, aparte, cuál era la posición, de qué lado había que estar, bueno, qué era lo que realmente estaba pasando. Fue un momento de mierda. Una de las cosas fundamentales fueron las invasiones inglesas, que además se manifiesta aún más cuando también fue el problema de Malvinas, obviamente, ¿no? Que sirvió hasta para mostrar cuál era el ejército actual frente a ese problema y lo que había significado las invasiones inglesas. Entonces, mientras vos estás trabajando políticamente, te cae de maduro que la guerra esa se está haciendo para desviar la atención de alguna manera. Además, tu enemigo es Galtieri.
A mí de los ingleses no me importaba nada. Nosotros seguíamos como luchando contra Galtieri desde allá. La verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Ahí explotó el nacionalismo argentino, que estalla cada tanto. Si estalla por un campeonato de fútbol, vos decís, bueno, les gusta mucho el fútbol. Ahora estalla por las Malvinas y francamente yo no me lo creo que les guste mucho las Malvinas. ¿Contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Mira, hoy día me cuesta encontrar gente con la que poder hablar de Malvinas, ponele. Es más, la necesito, para que se haga cargo de cada uno de su mochilita, ¿viste? A mí ya no me da mal la espalda, ¿viste? Ni la cuca. Yo estudiaba el Código Civil, me movía, aprendía, y no, sacar fotocopia. Y porque soy excombatiente, tengo que creérmela, ¿por qué mierda? Yo creo que soy lo que tengo que ser. Los que no son nada son los que no son nada. Yo sí soy argentino. Desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió,
Campo de concentración, Escuela de Mecánica de la Armada. Ubicación: en la capital federal, sobre la avenida del Libertador al oeste, calle Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este, la calle Santiago Calzadilla al sur. Al norte, linda con la Escuela Industrial Raggio. Cuando estaba en tercer grado, que fue en el año 93, ante la sorpresa de nosotros, recibimos un comunicado del colegio donde decidían que cambiaban el campo de deportes al que asistían los chicos, una vez por semana a la tarde, y elegían el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Descripción: el casino de oficiales era el edificio destinado al grupo de tareas 332. Tenía 3 pisos, un sótano y un gran altillo. En estos últimos y en el altillo estaban alojados los detenidos. Al fondo del sótano, las piezas para torturas, números 12, 13 y 14. En la actualidad, el campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada es utilizado como campo de deportes de escuelas primarias y jardines de infantes. Y dice que presta sus servicios en el campo de deporte de la Escuela Mecánica de la Armada por contar con una muy buena ubicación geográfica, excelentes instalaciones y ser lugar de privilegio para la práctica de actividades deportivas y de recreación. Los comentarios huelgan, ¿no? Tercero, dicho campo es compartido para iguales fines por instituciones tales como el Banco Nación y los colegios San Gabriel, Lincoln, Victoria, Champagnat, etc. Lamentando las disidencias producidas, pero conscientes de la imposibilidad de complacer los gustos, deseos o sentir de todos, ratificamos, en mayúscula ratificamos, nuestra decisión, la que no ha tenido otro fin que brindar a nuestro alumnado excelencia en la prestación, sin banderías ni prejuicios de ningún tipo. La dirección. Nosotros en casa dijimos de que era lo mismo que tratar de hacer un campo de deportes sobre los terrenos del campo de Auschwitz, que en los lugares donde hubo holocaustos lo que se construyeron son monumentos en memoria de quienes cayeron, de quienes fueron masacrados ahí, y esos monumentos están para que pervivan en la memoria colectiva de los pueblos, precisamente lo contrario de lo que pasa acá. Ya bom 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 bom. Ya bom 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 bom. Ya bom 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 bom. O sea, se hacía acto por el día del holocausto y qué sé yo, viste, y por ahí nadie se daba cuenta de que acá había pasado algo similar. Y como que por ahí nadie se hacía mucho cargo, o sea, como que me daba bronca que los tocara más el holocausto que una cosa que les pasó al lado de la nariz. Pero por ejemplo, digamos, tenía una vez en segundo año tenía una compañera que me preguntó que era un desaparecido, que me indignó, yo me quedé totalmente indignada. Una chica de segundo año, digamos, se sabe, como que, digamos, mi pregunta era, ¿cómo nunca se chocó con eso? Nunca abrió un diario, nunca vio nada, nunca... Si bien la apertura democrática significa romper con un estado de miedo que imperaba en la educación y en la sociedad en general, de todas maneras los gobiernos que han seguido a la dictadura, si bien son democráticos, lo que han conservado es el estado de dependencia política y social. Entonces, en ese plano, los cambios se acotan mucho.
En realidad yo creo que el pueblo ha sufrido una gran derrota en todos los aspectos. Y que creo que todavía no se ha recuperado de esa derrota. Es más, yo creo que la derrota más importante de nuestra sociedad es la cultural. Si vos me preguntás por la herencia, ¿qué quedó? ¿Qué fue lo más fuerte? Aunque parezca un poco duro, yo creo que no fue lo represivo a nivel educativo. En realidad, salvo las prácticas aberrantes, desaparición de personas y demás, el proceso no hizo más a nivel represivo que forzar dispositivos ya existentes, algunos de larga data, en el sistema educativo, como la militarización, la uniformización, la censura y demás. Lo que sí trajo nuevo el proceso, y esto sí es la mayor herencia del proceso, fue lo que se llama la discriminación educativa. Yo creo que en este momento vivimos un fuerte embate reaccionario, conservador. Me parece que el neoliberalismo argentino es conservador, es una expresión del conservadurismo, el neoliberalismo argentino. Es un conservadurismo populista, esto es. Y este embate nosotros lo vemos en algunas cuestiones. Por ejemplo, la ley de educación argentina, la forma como se ha estructurado el sistema educativo argentino, es el que España sustituyó en el año 1988. Hasta 1988 existió durante 10, 12 años, existió este sistema que tenemos ahora en la Argentina, y ese sistema se originó en la época de Franco. Yo avanzaría en otro aspecto, que es el que conozco más, que es el aspecto de, ya hablando de los contenidos básicos comunes que se derivan de esta ley, ¿no? Creo que desde mi punto de vista, desde mi área, me parece muy grave que se se reduzcan los contenidos que tienen que ver con historia. En ese sentido, puede parecerse mucho al planteo de Catalani y al planteo de Bruera, ¿no? La Argentina quiere estar en el primer mundo y resulta que reforma los contenidos de la educación, va a educar a los niños y a los jóvenes como si viviéramos en el siglo XIX. Hubo una comunicación de la Fundación Macri que tenían interés de donar material, computadoras en definitiva, al colegio. Constaba de 150 equipos XT, modelo del año 81-82. Se invirtió para este circo, para el montaje del centro de cómputos, es decir, para la televisión y para las fotos de los diarios, y se armó todo un circo. Eso salió 5.000 pesos. Eran los únicos 5.000 pesos que recibió el colegio en todo el año de parte de la municipalidad. Acá hay cosas que se están cerrando atrás de, ¿no? Un poco por omisión o de la comunidad educativa o de la sociedad en general, y un poco por arreglos entre determinados sectores, que uno puede tener sus apreciaciones personales, creo que la puedo dar, cierra perfecto o le pone el broche de oro a la Ley Federal de Educación para las escuelas técnicas. A mi entender particular, cierra con esto de mano de obra barata, con un trabajo asegurado. No dejemos más que el chico, sobre todo el técnico, tenga capacidad de decisión sobre lo que quiere hacer. Preparémoslo para hacer algo que es muy limitado. Lo que queremos es una educación que forme, te voy a decir, el perfil de egresado que hicimos con todos mis compañeros de la escuela, que son chicos pensantes, difíciles para la manipulación y para la explotación, y en la que nos basamos leyendo párrafos del libro Educación para la Libertad de Paulo Freire. Mira, quiero que la educación responda fundamentalmente al país que queremos tener, que es un país y no una colonia. Y quiero que la educación esté en función de ese país y no de una colonia, fundamentalmente eso. ¿Dónde está
encontramos